Sea alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Pasado mañana se van a cumplir 109 años, el día 13 de mayo, de la primera aparición de la Virgen María a los niños videntes en Fátima, que ocurrió el 13 de mayo de 1917. Fátima es una aparición aprobada por la Iglesia, confirmada de un modo espectacular por un milagro que pudieron presenciar aproximadamente 70,000 personas, el milagro del sol, la danza del sol, como muchos lo llaman. El cielo ha confirmado que la aparición de la Virgen y su mensaje, sobre todo, son importantes para ser escuchados por quien nos toca vivir en este tiempo de la historia de la Iglesia. Lo más importante de lo que ocurrió en Fátima fue el mensaje que la Virgen María nos quiso transmitir. Un mensaje que lamentablemente ha sido ignorado en algunos círculos eclesiales, en otros ha sido incluso silenciado o manipulado. He escuchado muchas veces en los últimos años decir que la Virgen de Fátima vino a traer un mensaje de paz. Nada más así, un mensaje de paz. La verdad es que la mayoría de los católicos nunca ha escuchado lo que la Virgen dijo en cada una de esas apariciones. Y es lo que quiero compartir yo con ustedes hoy. Es un mensaje políticamente incorrecto, un mensaje que no gusta a muchas personas amoldadas a la cultura actual, tanto fuera como dentro de la iglesia. Lo peor es eso, lo peor es que dentro de la misma iglesia no queramos escuchar un mensaje de la Virgen que, hay que decirlo, las revelaciones privadas no añaden nada a la revelación pública. Es decir, la Virgen María nos vino a traer un evangelio nuevo hace poco más de un siglo. Nos vino a recordar algunas verdades que están en la revelación, que están claramente expresadas en la Escritura, en la tradición de la Iglesia, verdades que tal vez ella sabía que íbamos a olvidar en nuestro tiempo. Fátima, esta es una opinión personal, es mi opinión personal, creo yo es la aparición mariana más importante de estos tiempos. Una aparición que todavía sigue teniendo un propósito para nosotros. Ocurrió hace 109 años, pero el mensaje de Fátima sigue siendo actual y necesario. Todavía no se cumplen todas las profecías de la Virgen María en Fátima. No hemos visto ni lo peor que ella anunció, ni lo mejor que vino a anunciar, el triunfo de su corazón inmaculado. Mi punto de vista, como el de muchos otros estudiosos de revelaciones marianas aprobadas por la Iglesia, es que estamos justamente en los tiempos de Fátima y seguiremos estando hasta que llegue, por lo menos, el triunfo de su corazón inmaculado. Así es que les invito a conocer este mensaje. Yo tengo en mi canal, les voy a compartir pantalla ahora mismo, para que puedan ver cómo se ve el canal Conservando la Fe en la página de YouTube. Les invito a que vayan a esta pestaña que dice Playlists. En algunos les puede aparecer como listas. Le dan clic y van a encontrar dos listas que se refieren a las apariciones de Fátima. Les recomiendo ver esta, Fátima, mensaje urgente para el mundo. Son 18 videos. No los tienen que ver en un día todos. Yo les invito a que durante el mes de mayo vean esos videos y se formen en esta cuestión tan importante, porque, repito, lo que la Virgen vino a decirnos en Fátima no es un evangelio nuevo, no es un invento de la Iglesia, ni siquiera un invento de la Virgen María. Vino a recordarnos verdades reveladas que se estaban olvidando y ahora se están olvidando mucho más. Hoy estamos en un contexto de sínodo, un sínodo sobre la sinodalidad en la Iglesia Católica, en el que se repite muchas veces que todas las voces deben de ser escuchadas. Algunos han dicho también la de Dios. No solamente las voces de los hombres, sino la voz de Dios principalmente es la que toda la Iglesia debería escuchar.
Y creo yo, ahí junto con la voz de Dios va la voz de la Virgen María, porque la Virgen María no tiene un mensaje propio. Como la iglesia. La iglesia no tiene un mensaje propio para el mundo. Tiene el mensaje de Jesucristo. Así es que les invito a escuchar este mensaje de Fátima. El título que he puesto a este programa es Fátima, la voz que no se escucha en la iglesia sinodal. No quiere decir que nadie escuche esa voz. Por supuesto que hay gente en la iglesia que sí pone atención tanto a las palabras de nuestro Señor en los evangelios, a la Sagrada Escritura, a la tradición y a las revelaciones marianas, al menos las aprobadas por la Iglesia Católica. Pero puse ese título porque estos temas, si ustedes me van a decir si estoy equivocado, me lo pueden decir. Es mi opinión. Yo no he escuchado énfasis en estos temas que la Virgen vino a recordarnos, que pertenecen al depósito de la fe, que pertenecen a la revelación que Dios ha querido comunicarnos en su Hijo Jesucristo. Son verdades que no se escuchan en muchos púlpitos, que no se enseñan, al menos no con el suficiente énfasis en muchos colegios católicos, que se ignoran culpable o inocentemente en muchos ámbitos eclesiales e incluso estos temas de los que va a hablar la Virgen o de los que habló la Virgen hace 109 años, incluso son silenciados en muchos ambientes eclesiásticos. Y a la gente que quiere hablar de estas cosas le dicen que debió haber nacido en la Edad Media, que no es alguien para vivir en este tiempo, que en este tiempo esas cosas ya están superadas. El Evangelio no puede quedar superado. Así es que quédense conmigo en este programa. El objetivo es este. No voy a explicar a detalle los hechos y las apariciones del ángel y de la Virgen María, porque primero el ángel se apareció al menos 3 veces a los niños videntes de Fátima, a los santos Jacinta y Francisco Marto, a la hermana Lucía, a quien la Virgen le prometió que también llevaría al cielo. Al menos, claro que hay que esperar, por supuesto, la palabra de la Iglesia Católica, de la autoridad de la Iglesia, pero la Virgen le dijo a Lucía que le iba a llevar al cielo. Podemos tener, creo yo, una certeza moral de que Lucía de Fátima también está en el cielo, también puede interceder por nosotros, aunque, aclaro y repito, no nos adelantamos de ninguna manera al juicio de la Madre Iglesia Católica, al cual siempre queremos estar sometidos. Pero vamos a centrarnos en el mensaje. Y ustedes me van a ir diciendo en los comentarios si estas verdades que la Virgen ha venido a recordarnos hace 109 años, las escuchan que se repiten en asambleas eclesiales, si esas ideas se ven reflejadas en planes de pastoral, en proyectos pastorales, parroquiales, diocesanos, en el mismo sínodo sobre la sinodalidad. Ya me dirán ustedes. Mi opinión personal, pero no tienen que compartirlo ustedes, es que esta voz no se escucha. Pero ojalá que yo esté equivocado, ojalá que yo ignore lo que pasa en muchas partes y que en realidad este mensaje sí se esté repitiendo. Bien, pues aquí comparto pantalla nuevamente para comenzar. Perdónenme, aquí es. Para comenzar con estas diapositivas que tengo preparadas con las palabras, principalmente las palabras de la Virgen María y del ángel. Es muy importante lo que el ángel vino a recordar. El ángel se apareció 3 veces a los niños durante el año 1916, en la primavera, en el verano y en el otoño de aquel año, 3 veces. Vamos a ver qué interesantes son las apariciones del ángel. Bueno, pues empecemos. La primera aparición del ángel, primavera de 1916. Pongan atención, vamos a ir un poco aceleradamente porque lo que quiero es darles en un solo programa una panorámica general de lo que la Virgen y su ángel
su enviado, vinieron a recordarnos. Pero si alguien quiere saber a más detalle y profundizar a más detalle el mensaje de Fátima, vea esa playlist que les mostré en mi canal de Conservando la Fe. Primera aparición del ángel. Muchos detalles los omití. Al mencionar aquí las apariciones me voy a centrar, vuelvo a repetir, en el mensaje, en las palabras, en algunos gestos también importantes. Al llegar junto a nosotros, el ángel, esta es la narración de Lucía, dijo: no temáis, yo soy el ángel de la paz, orad conmigo. Todo lo que ven en rojo son las palabras o del ángel o de la Virgen María a los niños. Entonces dice: no teman, soy el ángel de la paz, oren conmigo. Pero pongan atención a lo que hace el ángel. Este gesto lo quise resaltar. Lo que está en azul son ideas que considero importante resaltar. Arrodillándose en tierra, fíjense bien, los invita a orar. Estaban los niños en el campo. Los invita a ponerse de rodillas ahí donde estaban para orar. Entonces dijo: vamos a hacer una oración aquí de pie. Sigan sentados, sigan comiendo su sándwich, sigan tomando su refresco y mientras oramos. No, como hace mucha gente cuando se pone en oración. No, los invito a orar y el ángel se pone de rodillas en tierra, dobló la frente hasta el suelo, el ángel. Obviamente sabemos que los ángeles no tienen cuerpo, pero Dios permite en ciertas ocasiones que los ángeles se aparezcan con un cuerpo visible para que nosotros podamos tener conocimiento de ellos y para decirnos cosas. Ese gesto no es algo secundario. El ángel va a orar y se arrodilla para enseñar a los niños que también con el cuerpo se ora, que también la postura corporal es importante, y los pone de rodillas y él dobla la frente hasta el suelo. Dice: transportados por un movimiento sobrenatural, le imitamos y repetimos las palabras que le oímos pronunciar. Ahora, ¿cuáles son las palabras? Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Vamos rápido, voy a comentar rápidamente. Aquí se recuerdan las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Creo, espero, amo. También se nos recuerda el espíritu de adoración. Fe, esperanza y caridad. Y pedir perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman a Dios. Esas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, se están perdiendo en nuestro tiempo. Mucha gente está perdiendo la fe, y al perder la fe, pierde la esperanza sobrenatural y la caridad sobrenatural. Después de repetir esto por 3 veces, se levantó y dijo: oren así, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Y desapareció. Menciona aquí los corazones de Jesús y de María. Las apariciones de Fátima tienen que ver con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, que son como dos caras de una misma moneda, como dos partes de una sola devoción, porque los corazones están unidos en la realidad. Entonces, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Así están atentos también para nosotros, para lo que necesitamos pedir. Pero desde la primera aparición del ángel, orienta a los niños a la devoción al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, algo que nosotros también tenemos que atender. Segunda aparición del ángel. Les dice: ¿qué hacéis? Orad, orad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo plegarias y sacrificios. Hay que orar mucho. No solo orar, oren mucho. Otra vez, los corazones de Jesús y María tienen sobre ustedes designios de misericordia. Primero les dijo que estaban atentos a sus peticiones. Ahora les dice: esos corazones de Jesús y María tienen designios de misericordia para ustedes. Eso lo podemos tomar también para nosotros. Por eso hay que hacernos muy devotos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Y dice: ofrezcan constantemente al Altísimo plegarias y sacrificios.
Atención, porque estas dos cosas son centrales en el mensaje de Fátima. Oración y sacrificio, penitencia, la penitencia que nos imponemos nosotros. Lo vamos a hablar de eso. Lucía preguntó al ángel, ¿cómo harían ellos para hacer sacrificios? ¿Cómo harían ellos para hacer sacrificios? El ángel le replicó, de todo lo que podáis, ofreced un sacrificio en acto de reparación por los pecados con que él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Vean, pongan atención a estos mensajes y me van poniendo en los comentarios si esto lo escuchan ustedes repetir en homilías, en pláticas de formación católica, en catequesis, en asambleas sinodales, en asambleas de pastoral, si estas ideas se tienen en cuenta. Porque el ángel está hablando de devoción al corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, está hablando de oración y sacrificio, y les dice a los niños, busquen cualquier oportunidad para ofrecer reparación, o sea, sacrifíquense, pero les dice por qué. Por los pecados, porque Dios está muy ofendido. Y de súplica por la conversión de los pecadores. Bueno, grábenselo. Porque esto también es central en el mensaje de Fátima. Para que no les vengan con el cuento que nada más vino a anunciar la paz, la Virgen vino a traer un mensaje de paz y ya. No, hay que analizar que las palabras que se dijeron allí, lo que dijo el ángel, que fue enviado para preparar los corazones de los niños al mensaje de la Virgen y lo que la misma Virgen les dijo. Entonces el ángel dice, sacrifíquense del modo que puedan. Por dos razones. Para ofrecer reparación a Dios porque está muy ofendido. ¿Se te recuerda eso en las homilías? ¿Se escucha en la iglesia sinodal decir que Dios ya está muy ofendido por los pecados? Yo más bien he visto, no todos obviamente, pero he visto, hay intentos en el sínodo y próximamente haré un programa sobre eso, para normalizar el pecado. No tanto para decir, tenemos que convertirnos porque Dios está muy ofendido. Y la segunda intención por la cual hay que hacer penitencia es la conversión de los pecadores. Esas dos cosas, dos razones para hacer penitencia. Aplacar la ira de Dios porque está muy ofendido y súplica por la conversión de los pecadores. Grábenselo en la mente, en el corazón. Y luego se presenta él, yo soy el ángel de Portugal. Atraigan así sobre su patria la paz. Fíjense, cuando se habla de paz, en los mensajes de Fátima se habla como un don que viene del cielo y algo que podemos atraer, pero ¿cómo? Con oración y penitencia. Sobre todo, atención a esto, fíjense, el ángel estaba hablando a una niña de 7 años, a un niño de 8 y a Lucía que tenía 10. Si mal no recuerdo, esas eran las edades. Y fíjense lo que les dice a los niños. Después vamos a ver qué les dijo la Virgen. Pero el ángel les dice, acepten y soporten con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Esto es políticamente incorrectísimo en muchos ámbitos eclesiales. Este tipo de afirmación. ¿Cómo Dios va a mandar sufrimiento, por favor? Esas son ideas medievales. Eso ha quedado superado. Dios no quiere que suframos. Menos va a mandar sufrimiento y menos a niños. Ese ángel seguramente no va a haber sido un ángel bueno, va a haber sido un ángel caído, pensarán algunos en este tiempo. Pero el ángel les dijo a los niños que aceptaran los sufrimientos que Dios les envíe. Y van a ver que la Virgen María les va a decir lo mismo. Tercera aparición del ángel, esto ocurre en el otoño de 1916. Estando allí, pues allí se nos apareció por tercera vez, portando en la mano un cáliz y sobre él una hostia de la cual caían dentro del cáliz algunas gotas de sangre. Dejando el cáliz y la hostia suspensos en el aire,
se postró en tierra y repitió 3 veces la oración. Ahora miren, la primera vez el ángel solamente se arrodilló y puso la frente en el suelo para orar. Ahora que lleva la Sagrada Eucaristía, que por cierto, un cáliz y una hostia, de la hostia caían gotas de sangre dentro del cáliz. Esto nos recuerda ¿qué es la misa? La misa es el santo sacrificio de Cristo. Esto nos recuerda que la hostia consagrada es verdaderamente el cuerpo de Cristo, el mismo cuerpo que fue clavado en la cruz. Y lo que hay en el cáliz, en la misa después de la consagración, ya no es vino, sino es verdaderamente la sangre del Señor que se derramó en la cruz. La misa es el santo sacrificio de Cristo. No es una fiesta, no es un show para nosotros, no es un evento social para darnos gusto a nosotros. Es un sacrificio. Bueno, ¿qué oración enseña el ángel? Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Entonces, es una oración de adoración a la Santísima Trinidad, el único y verdadero Dios. Es una oración que nos une a lo que se hace en la misa, porque en la Santa Misa el sacerdote ofrece a Dios el sacrificio, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que se ofrece en esta oración. Y se recuerda la presencia viva de Cristo en todos los sagrarios de la tierra, donde hay consagración válida. ¿Y para qué se le ofrece al Padre a su propio Hijo? En reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Miren, en 16, el ángel les enseñó a los niños a ofrecer reparación por los ultrajes que Cristo recibe en la Sagrada Eucaristía. Y todavía no pasaban cosas espantosas que pasan hoy en muchas liturgias, en muchas misas, tantas irreverencias. Todavía no había tanto sacrilegio. Y luego, por los méritos del corazón de Jesús, otra vez se menciona el corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María, se pide la conversión de los pecadores. Eso es lo que el cielo quiere esa es la manera como el cielo quiere que oremos en nuestro tiempo. Ahora díganme si se nos enseña a rezar así, con este espíritu, ya no digo con estas mismas palabras, pero no estaría mal que en todos los centros de catequesis, en todos los colegios católicos, a los niños se les enseñara esta oración, se les explicara y se les hiciera memorizar. Y se les motivara a que la dijeran todos los días de su vida. Después, ¿qué hizo el ángel? Levantándose tomó el cáliz y la hostia y me dio la hostia a mí, dice Lucía. Y lo que contenía el cáliz lo dio a beber a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo tiempo: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, oigan, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Cabe aclarar, Jacinta no había hecho la primera comunión cuando el ángel le dio la comunión. Hoy, ¿quién piensa en los ultrajes que Cristo recibe? ¿Quién piensa en esas ofensas a nuestro Señor por el modo como se le trata, como se le toca sin reverencia, sin amor, en muchas misas? ¿Cómo pasa de mano en mano? Como si fuera una galleta. ¿Quién piensa en eso? Nadie. Bueno, sí, hay gente que lo hace, pero muy pocos. Y si alguien quiere expresar esas cosas, van a decir: ay, no, tú eres un escrupuloso, tú te fijas en cosas que no deberías fijarte, etc. ¿Quién piensa en el dolor del corazón de Jesús cuando es forzado a entrar en un corazón en estado de pecado?
Porque hoy, lamentablemente, a mucha gente que vive en estado de pecado se le invita a comulgar. Cosa que no hace bien ni para su alma ni le da gloria a Dios. Bueno, después de dar la comunión, el ángel se postra en tierra otra vez, postrado en tierra. Y era un ángel. Un ángel no es pecador, como tú y yo. Tú y yo somos pecadores. Si un ángel que no es pecador vino a enseñarnos la actitud con la que debemos orar, imagínate tú y yo que sí somos pecadores. Con qué humildad debemos orar a nuestro Dios y suplicarle que nos perdone. Primera aparición de la Virgen. La Virgen se aparece a partir del 13 de mayo, cada mes del año 1917, hasta octubre. Con excepción de agosto, siempre fue el 13 de mayo. En agosto fue el 19, por razón de que a los niños los tenían presos el día 13 para que no fueran al lugar de las apariciones. Pero esa historia no la cuento aquí, no la detallo aquí. Están los videos, vuelvo a repetirles. Quieren conocer a detalle lo que pasó en Fátima y analizar a detalle el mensaje, vean estos videos, Fátima, mensaje urgente, en la pestaña de playlist de mi canal Conservando la Fe. Bueno, regresamos aquí. Una señora vestida toda de blanco, cuenta Lucía, más brillante que el sol, irradiando una luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos del sol más ardiente. Así describe a la Virgen, luminosa con la luz de Dios. Los niños se detuvieron y se encontraron dentro de la luz que emanaba ella. Entonces Nuestra Señora nos dijo: no tengáis miedo, no os voy a hacer daño. Las primeras palabras de la Virgen a los niños: no tengáis miedo, no os voy a hacer daño. Lucía pregunta: ¿de dónde es vuestra merced? Soy del cielo, les dice. ¿Y qué es lo que vuestra merced quiere? Respuesta de la Virgen: vengo a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos el día 13 a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí una 7ª vez. Pregunta Lucía: ¿y yo también voy al cielo? Respuesta de la Virgen: sí, vas. ¿Y Jacinta? También. ¿Y Francisco? También, pero tiene que rezar muchos rosarios. Ahora vean. Entonces la Virgen les dice lo que quiere que hagan: que acudan cada día 13 de mes, 6 meses seguidos. Y les promete que los va a llevar al cielo. Pero dice, Francisco tiene que rezar primero muchos rosarios. Ahora, Francisco era un niño de 8 años. Pero para ganarse el cielo tenía que rezar muchos rosarios. Imagínate tú y yo, los que tenemos más de 8 años, mucho más que 8 años. Los que hemos cometido pecados que tal vez Francisco jamás cometió. Francisco es santo, San Francisco Marto. ¿Cuántos rosarios crees que tengamos que rezar tú y yo para poder salvarnos? Si Francisco, siendo niño de 8 años, tenía que rezar muchos para poder ir al cielo, imagínate tú y yo. Ahora, se nos insiste en esto. Es una predicación constante, es un recuerdo constante en las asambleas sinodales, en los planes de pastoral, en las parroquias, en los colegios católicos. Se nos insiste en que hay que rezar mucho el rosario. Continuamos con esa aparición. Entonces me acordé, dice Lucía, de preguntar por 2 muchachas que habían muerto hacía poco. Eran amigas mías, se iban a mi casa a aprender a tejer con mi hermana mayor. Y pregunta Lucía a María Santísima, le dice: ¿María das Neves ya está en el cielo? Sí, está, responde la Virgen. Lucía dice: me parece que debía tener unos 16 años esa María das Neves, pero ya estaba en el cielo. Y Amelia, oigan la respuesta de la Virgen: estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Y dice
Lucía me parece que debía tener un 18 a 20 años. A ver, piensen ustedes, ¿qué pecados podía tener una muchacha que vivía en un ambiente rural en Portugal en 1917? O antes, tal vez, no sé cuándo haya muerto. ¿Qué pecados habría cometido una jovencita de máximo 20 años para merecer ir al purgatorio hasta el fin del mundo? Y hoy, no solamente no se habla de purgatorio, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste una homilía sobre el purgatorio, donde se explique la verdad del purgatorio, por qué creemos nosotros que hay un purgatorio, para qué es, cómo podemos ayudar a las almas del purgatorio y cómo podemos evitar ir al purgatorio? ¿Cuándo fue la última vez que te explicaron bien en alguna homilía, en alguna reunión de grupo, el grupo eclesial a donde vas, sea de matrimonio, sea de liturgia, sea de catequistas? Porque hay seminarios donde se enseña, donde hay maestros enseñando en el seminario, y no estoy hablando sin saber, que algunos maestros en seminarios les dicen a los seminaristas que no existe el purgatorio, que es una invención medieval, que ya está superada. Y la Virgen le dijo a los niños, hay una muchacha ahí que durará hasta el fin del mundo. Ahora, oigan esta pregunta de la Virgen a los niños. Porque vuelvo a repetir, no pierdan de vista esto. La Virgen estaba hablando a una niña de 7 años, a un niño de 8 y a una niña de 10. Oigan la pregunta que les hace. ¿Quieren ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros, en acto de desagravio por los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Respuesta de los niños, sí queremos. Respuesta de la Virgen, tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. ¿Cuál mamá le dice a sus hijos, a los hijos que engendró, oigan, hijos míos, quisieran ustedes ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que Dios les quiere enviar? Vuelvo a repetir, esta idea no la soporta mucha gente. ¿Por qué? Porque muchos que andan por ahí en asambleas sinodales, no todos, por supuesto, pero muchos, les interesa escuchar las opiniones del mundo, las ideologías de moda del mundo. Cómo el mundo, cómo los no creyentes nos ven, qué piensan los no creyentes, qué piensan los no practicantes. Pero no les interesa saber lo que dijo la Virgen. No les interesa saber lo que dice el Evangelio. Y cuando escuchan este tipo de mensajes dicen, no, esto no puede ser de Dios. Pregunta, ¿Dios puede enviar a algunas personas sufrimientos por algún buen propósito, sí o no? Porque eso es lo que dijo la Virgen, y se lo dijo a niños inocentes, que no han tenido una vida de adulto como tú y yo, que no han tenido pecados de adulto como tú y yo. Y luego los niños aceptan el reto. ¿Aceptaríamos tú y yo el reto si la Virgen nos dijera, ¿estás dispuesto a ofrecer todos los sacrificios y los sufrimientos que Dios te quiere enviar? ¿Para qué? Fíjense, en desagravio por los pecados con que es ofendido. Aquí están las dos intenciones por las que en Fátima se nos invita a ofrecer nuestros dolores. Para reparar porque Dios está muy ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Grábense esas dos intenciones y ofrezcan todos los dolores de su vida por eso. Digo, al menos si quieren hacerle caso a la Virgen. Tendrán mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Entonces, por un impulso íntimo también comunicado, caímos de rodillas y repetíamos íntimamente, oh Santísima Trinidad, yo os adoro,
Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Otra vez, adoración. Un impulso sobrenatural los hizo entrar en actitud de adoración. Pasados los primeros momentos, Nuestra Señora añadió: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. Vean, se menciona la paz, sí, pero como don del cielo y como algo que se tiene que ganar con oraciones, sobre todo con el rosario, sobre todo pedírselo a la Virgen del Rosario. Ahora, atención, porque este es otro elemento clave del mensaje de Fátima. La Virgen, en todas las apariciones de 1917, sin excepción, les dijo a los niños: recen el rosario todos los días. Se insiste en esto, en las homilías, en los colegios católicos, en las clases de catecismo, para niños, para jóvenes, para adultos. Se insiste en los planes de pastoral, en las asambleas de pastoral, en los proyectos pastorales, las asambleas sinodales. Se nos insiste en rezar el rosario todos los días. Hay por decir: no, pues que de eso no se trata el sínodo. Ok. Pero si un sínodo no es para escuchar lo que Dios ha dicho, ¿de qué sirve que escuchemos lo que los hombres piensan? ¿Podríais decirme si la guerra durará mucho o si terminará pronto? Es que estaba todavía la Primera Guerra Mundial, que había comenzado en 1914. Era 1917 y todavía no terminaba. Lucía pregunta si la guerra se va a acabar pronto y la Virgen le dice: no te lo puedo decir aún mientras no te haya dicho qué es lo que quiero. Esa pregunta la va a responder en octubre, el 13 de octubre. Enseguida comenzó a elevarse suavemente, subiendo en dirección al oriente hasta desaparecer en la inmensidad de la lejanía. Durante las apariciones, el papel de cada uno de los niños fue distinto. Esto es muy importante. Lucía era la única que hablaba con Nuestra Señora. O sea, Lucía veía a la Virgen, escuchaba a la Virgen y le hablaba a la Virgen. Jacinta la veía y escuchaba, pero no hablaba con la Virgen. Francisco solo veía a la Virgen, pero no podía escucharla. Y luego debían decirle lo que ella decía. Esto es muy importante. No a todos Dios nos da las mismas gracias, y no tiene por qué. Dios elige a quien quiere para dar las gracias que quiere. A Lucía le dio ver, oír y hablar. A Jacinta le dio ver y oír. A Francisco solo le dio ver. Además, eso va a ser muy clave para el tema de si todo el tercer secreto de Fátima, o la tercera parte del secreto, creo que es más correcto decir la tercera parte del secreto que se reveló en el año 2000, si es todo o hay algo más que quedó por ahí oculto. Pero bueno, este tema no lo voy a tratar en este programa. Segunda aparición de la Virgen. Esto es el 13 de junio de 1917. Enseguida vimos a Nuestra Señora sobre la encina, todo lo mismo que en mayo. ¿Qué quiere de mí vuestra merced?, pregunté. Respuesta de la Virgen: quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene. Que recéis el rosario todos los días. Otra vez. Ahí está. Y que tú aprendas a leer. Después diré lo que quiero. Pedí la curación de una persona enferma, le dice Lucía. Oigan, si se convierte, se curará durante el año. Si se convierte. ¿Cuántas veces pedimos cosas a Dios sin convertirnos? Sin querer dejar nuestros pecados, ni los habituales ni los ocasionales. Pero sí queremos la bendición de Dios, sí queremos los beneficios de Dios. Lucía le dice: quería pedirle que nos llevase al cielo. Respuesta de la Virgen: sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto, pero tú te quedarás aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Mira, creo que
Eso lo podemos aplicar a cualquiera de nosotros también. Estamos aquí en la tierra para dar a conocer y amar a nuestro Señor. Bueno, y a la Virgen María. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Atención, otro mensaje importante de Fátima. Dios, en este caso su Hijo, Jesús, quiere establecer en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado de María. Esta es la devoción que Dios quiere para nosotros hoy. ¿Dónde se insiste en eso? ¿En cuántas comunidades eclesiales, en cuántos grupos, movimientos de iglesia, en cuántas parroquias, colegios católicos, asambleas pastorales, sinodales, se insiste en que hay que promover y difundir la devoción al Corazón Inmaculado de María, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Cuántas veces se habla de otras cosas? Incluso de difundir ideologías, de activismo más político que militancia católica. Pero estas cosas se olvidan. A quien la abrazare esta devoción, le prometo la salvación, y estas almas serán amadas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. ¿Ya ven? El mensaje de Fátima no es nada más un mensaje de paz. Hay mucho más. Pero eso mucho más es políticamente incorrecto. No suena bien a mucha gente, por eso ya no resulta atractivo para muchos. Lucía pregunta, ¿me quedo sola aquí? La Virgen le responde, no, hija, y tú sufres mucho, no te desanimes. Oigan, yo nunca te dejaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Me hace recordar las palabras de María a San Juan Diego. ¿No estoy aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más necesitas? Yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Ese consuelo es para todos nosotros. En la misma aparición, Lucía cuenta, fue un momento en que dijo estas palabras cuando abrió las manos y nos comunicó por segunda vez el reflejo de esa luz inmensa. En ella nos veíamos como sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se eleva hacia el cielo, y yo en la que esparcía sobre la tierra. Delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón, cercado de espinos, atención, que parecían estar clavados en él. Comprendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que pedía reparación. ¿Cuándo se insiste en las parroquias que hay que ofrecerle reparación al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María? ¿Qué planes de pastoral toman esto en cuenta? Nuestros pecados son como espinas clavadas en el corazón de María. Pero de eso no se habla. No en la iglesia sinodal. Tercera aparición de la Virgen. Atención, porque esta es la más importante por lo que respecta al mensaje. Aquí es donde se da el secreto en 3 partes. ¿Qué quiere de mí vuestra merced?, pregunté. Respuesta de la Virgen, quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que continuéis rezando el rosario todos los días, en honor de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella lo puede conseguir. Lucía le dice, quería pedirle que nos dijera quién es usted, que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece. Respuesta de la Virgen, continuad viniendo aquí todos los meses, en octubre diré quién soy y lo que quiero, y haré un milagro que todos han de ver para creer. El milagro del sol. Pero miren, qué interesante. La Virgen dice, voy a hacer ese milagro. Y ella dice yo, que quede claro, yo lo voy a hacer. Porque la Virgen puede hacer milagros
porque Dios le da el poder de hacerlo. Muy interesante, porque a algunos no les gustaría que la Virgen manifieste tanto poder. Pero el propósito del milagro es claro. Para que crean en sus apariciones y por lo tanto para que crean en su mensaje. Este mensaje, estas palabras de la Virgen fueron confirmadas con un gran milagro que vieron 70,000 personas. Para que sea ignorado. En muchísimas parroquias y colegios católicos y grupos y movimientos, para que sea ignorado un mensaje que el cielo confirmó de esa manera, para que sea manipulado, para que sea reducido y se diga nada más, Fátima vino a anunciar la paz, nada más, para que sea silenciado y que en muchos lugares se le diga a la gente, a los fieles que les interesa, no, esas cosas no son importantes. Lucía dice, aquí hice algunas peticiones que no recuerdo bien cuáles fueron, lo que sí recuerdo es que Nuestra Señora nos dijo que era preciso rezar el rosario para alcanzar esas peticiones durante el año. Atención, por medio del rosario podemos obtener muchas bendiciones, pero hay que ser constantes con el rosario. Y hay que tener paciencia, no sucede a la hora que yo quiera, a la hora que tú quieras. Hay que pedir y pedir y pedir con constancia. Y continúa Nuestra Señora. Sacrifíquense por los pecadores. Otra vez a los niños, hagan penitencia. Y decid muchas veces, en especial cuando hagáis algún sacrificio, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. O sea, cuando hagas un sacrificio, ¿por qué lo vas a ofrecer? Por amor a Jesús, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados contra el corazón de María. Ahora escuchen esta narración. Al decir estas últimas palabras abrió de nuevo las manos como en los meses pasados. El reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego. Sumergidos en ese fuego los demonios y las almas. Y como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas de las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo por todos lados, semejantes al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Así se veían las almas de los condenados. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones en brasa. Esta visión fue durante un momento y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo, de no haber sido así, creo que hubiésemos muerto de susto y pavor. Ahora miren, la Virgen les muestra el infierno a los niños. Se abrió la tierra y pudieron ver el infierno debajo de la tierra. Hoy hay adultos que no les quieren hablar del infierno a los niños. Recuerden, Lucía tenía 7 años. Perdón, Santa Jacinta tenía 7 años. Cuando tuvo esta experiencia, la misma Virgen María le mostró el infierno. Ahorita vamos a ver para qué. Asustados para pedir socorro, levantamos la vista hacia Nuestra Señora que nos dijo entre bondadosa y triste. Ahora, esto de triste voy a hacer un énfasis porque la hermana Lucía, décadas después, en una entrevista que le hizo un padre mexicano, un sacerdote mexicano, el padre Fuentes, Agustín Fuentes, ella dijo que la Virgen siempre estaba triste cuando ellos la vieron, que nunca la vieron sonreír. En otras apariciones la Virgen sonrió, en las de Fátima no. Dice, nunca la vimos sonreír. Siempre estaba triste. Qué pena, porque ¿por qué crees que el corazón de María está triste? ¿De dónde crees que le viene la tristeza? ¿Cuál crees que sea la causa de la tristeza del corazón de María?
mis pecados y tus pecados y los pecados del mundo entero. Qué pena que seamos nosotros los que tengamos triste a la Virgen María. Pero ¿quién nos habla de eso? Qué pocas son las comunidades católicas, los grupos católicos donde estas cosas se enseñan, se dicen, para que los fieles puedan cambiar. Ahora va el mensaje de la Virgen, oigan. Habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. O sea, el infierno existe y ahí van las almas de los pecadores. La Virgen no vino a decir, ¿saben qué? Vengo a decirles que el infierno está vacío. Vean, hay puros demonios. No, almas van al infierno. Y van las almas de los pobres pecadores. Ahí está la relación entre pecado y condenación eterna. Algo que muchos sacerdotes, obispos, cardenales se niegan a repetir a los fieles hoy. Simplemente ya no se le dice a los fieles, tus pecados te pueden conducir al infierno. Y para esto no hay que ofender a las personas, para esto no hay que ser agresivos, no hay que usar un tono ofensivo. Pero es que esto se resisten a decirlo muchos. Y al contrario, se dice el infierno está vacío. Si se habla del infierno es para decir o negarlo, o para negar que existe, o para decir que prácticamente ahí nada más están, ya ni Judas, porque algunos quieren salvar a Judas del infierno, entonces ya ni Judas, ya no sé quién podría estar. Tal vez los recalcitrantes rígidos que van a la misa tradicional, tal vez eso sí, pero todos los demás no. Ahora, para salvar almas y evitar que vayan al infierno, atención, este es el mensaje central de Fátima. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Otra vez, Dios quiere. Dios nos da ese remedio para no ir al infierno, a ti, a mí, a todos en la iglesia. La devoción al corazón inmaculado de María. ¿Dónde se enseña esa devoción? ¿En cuántas comunidades se nos habla de esa devoción? Porque es toda una devoción, implica toda una espiritualidad. Si analizamos los mensajes de Fátima y si vamos poniendo atención a todo lo que se ha dicho hasta ahora, nos damos cuenta de que es todo un camino espiritual esta devoción en el corazón inmaculado de María. ¿Pero dónde se enseña? ¿En qué pocos lugares se habla de esto? Para evitar que almas vayan al infierno. Dios nos ha dado esta devoción. Si hacen lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la grande señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Y será concedido, por fin mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre la doctrina de la fe, etcétera. Etcétera, porque lo que seguía, Luciano lo podía escribir cuando escribió estas memorias. No le tocaba a ella revelarlo al mundo, le tocaba al Papa revelar el secreto al mundo. Y al menos desde Pío XII, Juan XXIII
Pablo VI decidieron no revelarlo. Sobre todo le tocaba al Papa Juan XXIII, porque Lucía había dicho que debía revelarse a más tardar en 1960. Esa es otra historia. Para mí, lamentable, pero es otra historia de cómo Juan XXIII se expresó en el contexto del inicio del concilio de estas apariciones. No las mencionó expresamente, pero todo el mundo entendió que se refería al mensaje de Fátima, porque toda la gente estaba esperando que se revelara el mensaje para 1960. Pero bueno, es otra historia. No se ha cumplido lo peor. Habla de que iba a venir otra segunda guerra en tiempo de Pío XI. Pero para impedir esa guerra, la Virgen iba a pedir la consagración de Rusia al Papa, pero en unión con todos los obispos del mundo. Eso no se hizo. Vino la Segunda Guerra Mundial. No hubo conversión tampoco. Siguió habiendo pecado. Y, bueno, también la Virgen dijo que iba a venir a pedir otra cosa. El pedido de la consagración de Rusia solo atañe a los obispos y al Papa. A nosotros fieles, sacerdotes, no nos toca eso. Pero lo otro que vino a pedir la Virgen, eso sí nos toca a todos. Y eso es lo que casi nadie hace. Bueno, muy pocos en la iglesia, les aseguro, muy pocos hacen esto. La comunión reparadora en los primeros sábados del mes. Les aseguro, la mayoría de los católicos desconoce esta devoción, este pedido de la Virgen, y no lo practica porque no sabe. Nadie le ha enseñado. Y algunos que saben no son constantes. Pero la Virgen, para librarnos de todas estas calamidades, la Virgen dijo que volvería a pedir dos remedios. La consagración de Rusia por parte del Papa y los obispos, a no nos toca a nosotros, y la comunión reparadora en los primeros sábados del mes. Ahora, no se atendieron estas peticiones. La Virgen dijo, si atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados. Está pasando, sigue pasando. Por eso les digo, estamos en el tiempo de Fátima. No ha pasado esta profecía, se está cumpliendo todos los días. Buenos martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Recuerden que en la tercera parte del secreto que se reveló en el año 2000, los niños ven un papa siendo asesinado. No vieron a Juan Pablo II recibiendo el balazo en el atentado. No. Eso no es lo que vieron los niños. No vieron un papa rodeado de mucha gente en Plaza San Pedro recibiendo un disparo y salvado por la Virgen. No. Ellos vieron un papa en un contexto de destrucción, que iba caminando entre ruinas, en un contexto de muerte, que iba caminando rezando por los cadáveres, las almas de los cadáveres que estaban ahí. Y finalmente ese papa recibe una muerte cruel, con balas y flechas. Un papa muerto, asesinado. Eso es lo que vieron los niños. Luego nos quisieron decir que esa profecía se cumplió en Juan Pablo II. Eso no es lo que los niños vieron. No se parece nada, ni el contexto, ni lo que le pasó a Juan Pablo II. Ahora, que la Virgen intervino para salvar a Juan Pablo II, estoy seguro de que sí fue así. Pero yo creo, personalmente, y hay mucha gente que lo cree también, que no se ha cumplido esa parte peor. Naciones enteras serán aniquiladas. Eso no ha pasado. Naciones enteras siendo aniquiladas no ha pasado, pero no estamos tan lejos de eso. Hace poco no escuchamos al presidente de Estados Unidos amenazar con destruir la civilización en Irán. No hemos sido testigos de cómo Israel, el Estado de Israel, no los judíos, no me refiero a los judíos de religión, el Estado de Israel, cómo ha arrasado
con extensas zonas de civiles en Gaza, y sigue atacando zonas civiles en Líbano. Estamos siendo testigos de cristianos siendo asesinados en Nigeria por el Islam o por gente que profesa esa religión. Y en otras partes del mundo, cristianos están siendo esclavizados en Pakistán. El sacerdote Federico Hayton, con un equipo de personas muy valientes, se dedica a rescatar esclavos, literalmente rescatar esclavos en Pakistán. Pero no hemos visto lo peor. No hemos visto naciones enteras aniquiladas. No hemos visto un papa asesinado. Hemos visto un intento de matar a un papa. Pero no un papa asesinado en un contexto de guerra, de ruinas, de destrucción, de muerte. Eso es lo peor. Pero tampoco ha pasado lo mejor. La Virgen dijo, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Esa es la promesa más grande de la Virgen en Fátima y no la hemos visto. No vemos que ahora esté triunfando el corazón de María. Lo va a hacer, eso va a pasar. Es inevitable. Nadie lo puede parar. Todos los demonios del infierno no pueden parar el triunfo del corazón inmaculado de María. Todos los enemigos de la iglesia aquí, ni la masonería, ni el protestantismo, ni los que nos persiguen, ni el Estado de Israel, ni el gobierno comunista chino, ni los musulmanes que persiguen y matan a los cristianos. Nadie va a poder impedir el triunfo del corazón inmaculado de María. Ese va a llegar. Cuando Dios quiera. Y yo creo que Dios está esperando más conversión de nosotros, más oración, más penitencia, porque ciertamente no se ve que en la iglesia, no se ve que la iglesia sinodal esté escuchando este mensaje. O no se ve que se escuche este mensaje en la iglesia sinodal, mejor dicho. ¿Cómo esperamos el triunfo del corazón inmaculado de María si la comunión reparadora en los primeros sábados ni siquiera se enseña, ni siquiera se habla de eso a la gente en las parroquias? En algunos lugares ni siquiera hay misa los primeros sábados del mes. ¿Cómo pensamos que va a venir ese triunfo rápido si no estamos haciendo lo que la Virgen nos pidió? Entonces, dice Lucía, esto no se lo digas a nadie, a Francisco sí pueden decírselo. Y aquí nomás voy a decir algo muy rápido, por la controversia que hay de si lo que se reveló en el año 2000 fue todo lo que la Virgen, todo el secreto, todo el que faltaba por revelarse, o solo se reveló una parte. Un argumento para pensar que solo se reveló una parte y no todo es esto. Francisco solo veía, recuerden, no escuchaba. Entonces, le dice la Virgen, esto no se lo digan a nadie. Esto que viene en el etcétera, esto del etcétera, en Portugal se conservará siempre la doctrina de la fe, etcétera. Allí van unas palabras de la Virgen que la Virgen le dice a Lucía, esto a nadie se lo digan, pero a Francisco sí se lo pueden decir. Lo que se reveló, lo que el Vaticano reveló en el año 2000 es una visión. Eso Francisco todo lo vio. Ahí no hay palabras de la Virgen, solo es una visión. El contenido que se reveló en el año 2000, de eso no tenían que decirle nada a Francisco, porque él podía ver todo. Pero esas palabras de la Virgen, esas palabras, en Portugal se conservará siempre la doctrina de la fe, etcétera, que Lucía no pudo escribir en sus memorias porque no estaba autorizada, que escribió al Papa, obviamente este mensaje se lo mandó ella escrito al Papa, y hay muchos testimonios de que Lucía escribió 2 documentos, en uno escribió la visión y en otro las palabras de la Virgen. Y eso tiene sentido
Por esto que la Virgen les dijo a Francisco, sí se lo pueden decir. O sea, la parte que quedaba oculta no era nada más la visión, porque esa Francisco no necesitaba que se la dijera. Él veía. Pero las palabras de la Virgen que él no podía escuchar, eso sí se lo dijeron a Francisco. Luego dice la Virgen: cuando recéis el rosario diréis después de cada misterio: oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, principalmente a las más necesitadas. La oración de Fátima que se reza después de cada misterio del rosario. Transcurrido un instante pregunté: ¿usted no quiere nada más de mí? La Virgen dijo: no, hoy no quiero nada más de ti. No, ya era suficiente. Pobre Lucía, de haber dicho: ojalá que ya con esto se termine este día. Porque el mensaje estuvo pesado. Cuarta aparición, agosto 19 de 1917. No fue el 13 porque les recuerdo, a los niños los tenían encarcelados. Lo estaban amenazando porque querían que les revelara el secreto. Las autoridades civiles. Entonces, estaban libres hasta el 19 de agosto y es cuando la Virgen se les aparece en otro lugar distinto a donde se les aparecía antes. Lucía preguntó: ¿qué es lo que vuestra merced quiere de mí? Respuesta de la Virgen: quiero que sigáis yendo a Cova de Iría el día 13, que continuéis rezando el rosario todos los días. El último mes haré un milagro para que todos crean. Si no hubiesen sido llevados a la ciudad, el milagro hubiera sido aún más grandioso. Fíjense, ese acto de esconder a los niños, de secuestrar a los niños, repercutió porque el milagro iba a ser más grande, para que vean que las acciones tienen consecuencias. De todos modos, el milagro fue espectacular. Lo vamos a ver en un momento más. San José vendrá con el niño Jesús para dar la paz al mundo. Nuestro Señor vendrá a bendecir a la gente. Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora de los Dolores también vendrán. ¿Qué es lo que vuestra merced quiere que se haga con el dinero que la gente deje en Cova de Iría? Respuesta de la Virgen: que hagan 2 andas. Una llévala tú con Jacinta y 2 niñas más vestidas de blanco. Y otra que la lleve Francisco y 3 niños más, también vestidos de blanco. El dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Lo que sobre es para ayudar a una capilla que deben hacer. Luego Lucía le dice: quería pedirle la curación de algunos enfermos. La Virgen le dice: sí, algunos los curaré durante el año. Fíjense, no inmediatamente, durante el año. Luego, poniéndose más triste, Nuestra Señora dijo, otra vez la cara de tristeza de la Virgen, Esto los niños no lo olvidaban. Esto los marcó profundamente. Poniéndose más triste, Nuestra Señora dijo: rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno y no por no tener quien se sacrifique y pida por ellas. Otra vez la Virgen les dice: hagan sacrificios por los pecadores, a estos niños pequeños. Muchos van al infierno, ¿por qué? Porque nadie reza ni se sacrifica por ellos. Como de costumbre, comenzó a elevarse en dirección al este. Después de la aparición del 19 de agosto, los 3 niños buscaron más formas de hacer sacrificios para ofrecer a Dios. Por su amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. ¿Ven? Todo esto es el mensaje de Fátima. No es un mensaje de paz nada más así. Es un mensaje de conversión. Es un mensaje de penitencia. Es un mensaje de aceptar el dolor, los sufrimientos que Dios quiera mandarnos. ¿Para qué? Para ofrecerle reparación por tanto pecado que hemos cometido nosotros y el mundo entero. Para consolar el corazón de la Virgen María, que también sufre por los pecados de los hombres. Y para alcanzar la salvación de los pecadores, empezando por ti y por mí. Y vaya que los niños tomaron en serio
esto de ofrecer penitencia. Ahora les cuento en un momento qué es lo que hacía. Pero antes es momento de pedirles, por favor, si este programa les está gustando, está siendo para su provecho espiritual, si están aprendiendo o recordando cosas importantes, denle like al video, por favor, denle clic al botón que tiene el dedo pulgar hacia arriba. Asegúrense de que el botón de suscripción en su dispositivo diga suscrito. Ahora no lo tengo porque estoy viendo mi propio canal, entonces, pero aparece aquí un botón, debe decir suscrito. Si no dice suscrito, dale un clic para que cambie a suscrito. Si ya dice así, no lo toques. Así déjalo, quiere decir que ya antes te suscribiste. Ahora, si quieres recibir avisos de nuevos videos por WhatsApp, date de alta en mi red. Manda mensaje de alta a este número de WhatsApp. Es el único número oficial de Conservando la Fe. Manda alta. Te llegará un mensaje automático donde se te pedirá tu nombre. Yo no quiero una red de gente anónima. Tú sí sabes mi nombre. Entonces yo quiero saber quién está en mi red también. Y se te preguntará de dónde nos contactas. No tienes que poner la dirección exacta. No hay ningún dato que te ponga en riesgo. Solo de dónde. ¿Cómo te llamas? Y así te damos de alta en la red y recibirás mensaje de WhatsApp cada vez que yo vaya a subir un nuevo video. Y también una que otra comunicación que yo mando a la gente que se incluye en mi red. Te recomiendo ver también esta página web personal, padrejuanrazo.com. Permíteme también mostrarla otra vez. Estoy mostrando pantalla. Le recomiendo ver esta página, padrejuanrazo.com. Si van a la pestaña de recursos, miren, aquí cada uno de estos títulos que pones, donde pongo el cursor y se hace un poquito grande el título, son lecturas que puedes descargar. Por ejemplo, voy a darle clic aquí a Catecismo del Padre Ripalda. Le doy clic, se abre una pestaña nueva y ahí está este documento en PDF para que lo descargues. Cada uno de estos documentos se puede descargar. Le das clic al nombre y te lleva a la página donde puedes descargarlo. Aquí voy a subir próximamente esta presentación que están viendo en pantalla, o que les he mostrado en pantalla. Estas diapositivas con el mensaje de Fátima, las voy a subir ahí también para que las puedan descargar. Solo ténganme paciencia, lo haré próximamente. Y ustedes pueden ir a revisar si ya están subidas estas diapositivas con el mensaje de Fátima. Así le voy a poner. Ahora, finalmente, lo que te pido es, si consideras que mi apostolado vale la pena, no solamente para darle un like al video, para darle una suscripción, un clic al botón de suscripción, si consideras que mi trabajo vale la pena como para apoyarme, ayudándome a sostener este apostolado, mi trabajo es gratuito, pero los medios que yo ocupo para mantener este apostolado en las redes, tecnología, dispositivos, libros para mi formación también y para poder compartir información a ustedes, etcétera, servicios que tengo que pagar, eso no es gratuito para mí. Si me quieres ayudar a seguir aquí, por favor, manda al mismo número de WhatsApp, manda quiero apoyar y yo te diré cómo me puede hacer llegar una ayuda. Gracias a los que ya lo han hecho, gracias a ustedes, aquí sigo. Gracias a los que me quieran ayudar a sostener este apostolado. Muy bien, pues ahora vamos a continuar. Les voy a contar. La Virgen les dijo, hagan penitencia, y los niños empezaron a buscar más formas de hacer penitencia. Bueno, cuenta Lucía en sus memorias que pasando por donde estaba una carreta, vio que la carreta tenía un cordón áspero y le pareció que eso podía servirles para hacer penitencia y se lo amarraron en la cintura. Se lo apretaban ese cordón, pero era un cordón de un material áspero que les provocaba sangrar, les raspaba la piel y sangraban.
No se olviden de ese detalle, porque la Virgen va a mencionar. Lucía habló con Nuestra Señora preguntando: ¿qué quiere de mí vuestra merced? Dice la Virgen: continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrá también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen y San José con el niño Jesús para bendecir al mundo. Dios, atención, Dios está contento con vuestros sacrificios. ¿Qué papá, qué mamá le diría a sus hijos de 7, 8, 10 años que quieren hacer penitencia por la conversión de los pecadores, para consolar el corazón de María, porque Dios está muy ofendido, y se amarran un cordón que les raspa su piel y les causa sangrar? ¿Qué papá, qué mamá le dirían a su hijo? Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda. Ponéosla solamente durante el día. Les aseguro que en muchos ámbitos católicos no pueden entender que Dios esté contento con sacrificios así de duros por parte de niños. Porque por años se les ha predicado una idea falsa de Dios, que cuando oyen estas cosas que dijo la Virgen lo dijo, no lo pueden entender y lo rechazan totalmente. Dicen: no, esto es imposible. Dios no puede estar contento con que niños se amarren una cuerda que los va a hacer sangrar. Y la Virgen les dice a los niños: quítense la cuerda en la noche, o sea, no duerman con ella, pero póngansela durante el día. Es que de verdad, hermanos, se nos ha predicado en muchos ambientes eclesiásticos un Dios falso, no el Dios verdadero. No se nos ha predicado todo el catolicismo. Por eso era importante que la Virgen viniera a recordar estas cosas. Y después de 100 años, más de 100 años de que ella vino a decirnos de estas cosas, a recordarnos el valor de la penitencia, la necesidad de la penitencia, todavía en muchos ambientes esto se tiene silenciado, se ignora, se desprecia a las personas que hablan de estas cosas. Dice Lucía: me han solicitado pedirle muchas cosas, la curación de algunos enfermos, de una niña sordomuda. Nuestra Señora replicó que dentro del año la niña estaría mejor. Tengo muchos otros pedidos, algunos de conversiones, otros de curaciones. La Virgen le dice: sí, a algunos los curaré, a otros no. Así es, hermanos. Se trata de lo que Dios quiere, no de lo que nosotros queremos. Nosotros podemos pedir y hay que pedir con confianza. Pero hay que aceptar cuando Dios tiene otro plan. No es agradable, pero así es. Hay veces en que por alguna razón Dios nos permite sufrir, compartir el dolor de su Hijo en la cruz. Y nos toca aceptar con resignación, con buen ánimo. Lucía le dice a la Virgen: a la gente realmente le gustaría tener una capilla aquí. La Virgen dice: con la mitad del dinero haréis andas para ser llevadas en procesión en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. La otra mitad es para la capilla. Lucía le ofreció luego 2 cartas y un pequeño frasco de agua de colonia que le había dado un hombre de la parroquia de Olival. Ofreciéndose a Nuestra Señora, ella le dijo: me dieron esto, ¿lo quiere vuestra merced? Eso no es necesario en el cielo, replicó Nuestra Señora. En octubre haré el milagro para que todos crean. Nuevamente, el milagro para que todos crean. O sea, para que creyeran en estos mensajes. Por eso es importante poner atención. Por eso quise yo compartir este video en el que por lo menos nos dediquemos a escuchar las palabras de la Virgen en sus apariciones. Hay mucho más que decir, hay mucho más que profundizar, pero aquí por lo menos tengamos una idea general de qué vino a decir la Virgen en Fátima.
Nuestra Señora ascendió luego hacia el este y desapareció como era habitual. La multitud vio una vez más el globo luminoso que la había acompañado en su arribo levantarse hacia el este y desaparecer. Sexta aparición de la Virgen. 13 de octubre de 1917. Había aproximadamente 70,000 personas presentes en la cova de Iría para la aparición del 13 de octubre y el milagro del sol. Cayó una fría lluvia sobre la multitud. Era octubre en Europa. Algunos días en octubre ya pueden estar fríos. La gente estaba empapada, el suelo estaba empapado. El suelo estaba lleno de barro y la lluvia empapaba todo. A la hora que debía llegar Nuestra Señora, Lucía pidió a las gentes que cerraran los paraguas, lo que hicieron de inmediato. ¿Qué es lo que quiere de mí vuestra merced?, preguntó Lucía. Respuesta de la Virgen: quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honra, que soy la Señora del Rosario, que continúen rezando el rosario todos los días. La guerra va a acabar y los soldados volverán con brevedad a sus casas. Miren, la Virgen pidió una capilla, igual que en Guadalupe le dijo a Juan Diego que quería un templo en el Tepeyac. En Fátima también pidió una capilla. Por fin se presentó, por fin les dijo: soy la Señora del Rosario. Y qué interesante que la Virgen se presenta así, como la Señora del Rosario. Pudo haberse presentado con cualquier otro nombre, pero eligió Nuestra Señora del Rosario por algo. Y luego les dice: continúen rezando el rosario todos los días. Otra vez. Todos los días hay que rezar el rosario, hermanos. No frecuentemente, no de vez en cuando, no cuando te acuerdes, no cuando traes ganas. Todos los días. Urge. Todavía no hemos visto lo peor que va a pasarle al mundo, que está anunciado en Fátima. No hemos visto el triunfo del corazón inmaculado de María. Hay mucho que rezar. ¿Qué tal si a ti o a tus hijos les toca esa tribulación tan tremenda anunciada en la visión de la tercera parte del secreto? Hay que pedirle a la Virgen que nos ayude a soportar esas tribulaciones si es que nos toca vivirlas. ¿Y cómo esperamos que venga el triunfo del corazón inmaculado de María si no rezamos el rosario todos los días? Les anuncia que la guerra va a acabar. Tenía muchas cosas que pedirle, dice Lucía: si curaba a algunos enfermos, si se convertía a algunos pecadores, etc. Respuesta de la Virgen: unos sí, otros no. Es preciso que se enmienden y que pidan perdón por sus pecados. Otra vez. Si la Virgen no es el mago de la lámpara de Aladino que viene a ser nuestra voluntad, es la Madre de Dios. Y ante todo quiere nuestra conversión. Luego, sí, muchas veces estará dispuesta a ayudarnos. Algunas cosas no nos las concederá. Siempre hará lo que sea mejor para nosotros. Y tomando un aspecto más triste otra vez, un aspecto triste, más triste, es que acuérdense, Lucía dijo: la Virgen nunca estuvo contenta en las apariciones a ellos. Dijo Nuestra Señora: no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. La última frase de la Virgen para el mundo: no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Esa idea se repite en el sínodo, en las asambleas de pastoral, en las asambleas eclesiales, en las asambleas sinodales, en las parroquias, en las homilías, en las catequesis, en los seminarios, en las casas de formación religiosa. Se repiten estas palabras: no ofendan ya más a nuestro Señor, que está muy ofendido.
Os enseña a relativizar el pecado. Os enseña a normalizar el pecado, a justificar con el pretexto de que hay que respetar a todos. Hay que ser inclusivos. Esas fueron las últimas palabras de la Virgen al mundo, porque le dijo todavía a Lucía. Lucía pregunta, ¿usted no quiere nada más de mí? Y le dice a ella, no, no quiero nada más de ti. Pero ese ciclo de apariciones de 1917, las últimas palabras de la Virgen María para todos son, no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Como para reflexionar bastante, hermanos. Cuando Nuestra Señora ascendió hacia el cielo, Lucía gritó, ella se va, mirad el sol. Entonces tuvo lugar el milagro anunciado por Nuestra Señora. El cielo aclaró abruptamente y el sol danzó. Recuerden, había estado lloviendo. Era un día frío y lluvioso. Todos estaban empapados. Estaba hecho lodo el suelo. El cielo aclaró abruptamente y el sol danzó. La gente pudo mirar el sol brillante directamente sin que este molestara sus ojos para nada. Un médico, el doctor Almeida Garrett, testificó. Repentinamente escuché un grito de las miles de voces y vi a la multitud que se dispersaba en un vasto espacio a mis pies. Vueltas repentinamente sus espaldas y hombros lejos del punto hacia el cual se habían dirigido hasta ahora, para mirar al cielo sobre el lado opuesto. Me volví hacia el imán que parecía estar atrayendo todos los ojos y lo vi como un disco con un borde bien definido, luminoso y brillante, pero que no nos lastimaba los ojos. No pudo ser confundido con el sol visto a través de la niebla, pues no había niebla en ese momento, porque no era opaco, difuso o velado. Durante el milagro del sol, los tres niños pudieron presenciar algo más. El hermoso espectáculo prometido por Nuestra Señora. Escribe Lucía. Desaparecida Nuestra Señora en la inmensa lejanía del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño Jesús y a Nuestra Señora vestida de blanco, con el manto azul. San José con el niño parecían bendecir al mundo con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz. Poco después desvanecida esta aparición, vimos a nuestro Señor y a Nuestra Señora, que me daba idea de ser Nuestra Señora de los Dolores. Nuestro Señor parecía bendecir el mundo de la misma forma que San José. Al desvanecerse esta aparición, me pareció ver todavía a Nuestra Señora en forma parecida a Nuestra Señora del Carmen. Eso fue lo que vieron los niños. O sea, lo que la Virgen les había anunciado que iban a ver. Y así quiso la Virgen María confirmar con este milagro la veracidad de sus apariciones y de su mensaje. Por eso es un mensaje al que debemos poner mucha atención. Por eso es un mensaje que debemos estudiar, profundizar, meditar, poner en práctica, compartir, dar a conocer. Ayúdame a que este video llegue a muchísimas personas. Compártelo con todos tus familiares, amigos. Algunos lo van a tirar a la basura en su dispositivo. No te preocupes. Pero mándalo a mucha gente. Si de 10 lo ve uno, bendito sea Dios. Para que más gente conozca el mensaje de la Virgen María. Es la voz que no se escucha en la iglesia sinodal. En la iglesia sinodal se está hablando de otras cosas. Lamentablemente algunos están aprovechando el sínodo como para hacer activismo, para militar. No militar por el catolicismo, no militar por Cristo, no militar por el Evangelio, sino que están militando para normalizar el pecado. Están militando para cambiar la doctrina, o al menos para que no se diga nada si en la práctica no se vive la doctrina. Está pasando en la iglesia. No todos, pero algunos lo están haciendo.
Y yo no conozco, si alguien conoce, un documento del sínodo, no en el que se mencione de pasada a la Virgen María, no en el que se usen algunos títulos, obviamente, palabras católicas, claro que hay palabras de la Biblia, sí, pero a ver, un documento del sínodo en el que se insista en alguno de estos temas que la Virgen María vino a recordarnos en sus apariciones de Fátima. Si alguien conoce ese documento, me lo comparte, por favor. Vuelvo a repetir, no una mención esporádica, sino que con toda claridad, con insistencia, se recuerde este mensaje. Y les digo, si alguien piensa, no, pues es que un sínodo no está para recordar revelaciones privadas. Ok, pero que conste que Fátima es una revelación privada, aprobada por la Iglesia, confirmada por un milagro, confirmada por varios papas que han ido a Fátima. Y además, que el mensaje de Fátima está en el Evangelio, está en el Apocalipsis, están los discursos escatológicos de Jesús. Si no quiere usar las palabras de la Virgen de Fátima, repite las palabras del Apocalipsis. Repite las advertencias de San Pablo, de las cartas de Pedro, de la carta de Judas. Repite los discursos escatológicos de nuestro Señor en los Evangelios. Para no alargar más este programa, solo les voy a mostrar lo que hay en el resto de las diapositivas que ustedes van a encontrar en mi página, padrejuanrazo.com, en la pestaña de recursos. Cuando descarguen esto van a encontrar lo siguiente. Ya no voy a comentar, ya no me da tiempo para hacerlo. No quiero que este video se alargue más. Las apariciones en Pontevedra. Cuando se pide la comunión reparadora en los primeros sábados del mes. Eso no se lo pierdan, por favor. Descarguen este documento, estas diapositivas, y léanlas con detenimiento. La aparición en Tui, donde viene a pedir la consagración de Rusia a su corazón inmaculado. Esto ocurrió en 1929. En 2029 se cumplirán 100 años. Y hay una advertencia por ahí muy interesante para los 100 años. Muy interesante. No se las digo, descárguenlo y lo leen. Aparición en Rianjo, donde se queja la Virgen de que no se ha cumplido la petición de la consagración de Rusia. Y por último, les presento, así tal cual como lo publicó el Vaticano, está copiado y pegado ahí, con los signos de puntuación. Algunos no me gustan tanto, pero lo quise copiar tal cual, ahí está. La tercera parte del Secreto de Fátima, publicado en el sitio web del Vaticano el día 13 de mayo del año 2000. Ahí lo pueden encontrar. Bueno, muy bien. Pues espero que este programa suscite su interés para hacerse muy devotos del Inmaculado Corazón de María, para conocer más y profundizar más el mensaje de la Virgen de Fátima, hacerse muy marianos en estos tiempos y sobre todo a comprometerse para colaborar, contribuir al triunfo del Corazón Inmaculado de María. Y si es el caso también, pues para prepararse a las tribulaciones que pueden ser que nos toquen debido a que la humanidad no ha abandonado el camino del pecado. Vamos a rezar una Ave María para terminar, pidiéndole a la Madre del Señor que nos ayude, que nos dé la gracia de la conversión, una sincera conversión, una profunda contrición de nuestros pecados, una contrición perfecta, un firme propósito de enmienda, que nos ayude a recibir el perdón de Dios en los sacramentos de la Iglesia, aumentar la gracia, que nos inspire a hacer penitencia, nos ayude a aceptar los sufrimientos que Dios nos quiera mandar, para ofrecerle reparación a Él que está muy ofendido, para consolar el corazón inmaculado de María y el Sagrado Corazón de Jesús lastimados por nuestros pecados, y para
alcanzar la conversión de muchos pecadores, comenzando por nosotros mismos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Maria auxilium Christianorum, ora pro nobis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amén. Gracias por su atención, que Dios los bendiga, conserven su fe. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey.